Hermanos, cuando nosotros descubrimos cómo es Dios, nos damos cuenta que Dios es alguien que hace justicia. Sin embargo, cuando Dios hace justicia, Él no anula los derechos de ninguna persona. Y lo que estamos leyendo ahora tiene referencia con lo que estudiamos la semana pasada, donde Dios había establecido leyes y regulaciones para tratar con las personas que cometían homicidio, ya fuera un homicidio intencional o fuera un homicidio que se había realizado de una manera accidental. Para ello Dios dio regulaciones y creó las ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio podían ir los homicidas que habían dado muerte a alguien de una manera accidental y tenían que permanecer en esas ciudades para que sus vidas se les preservara. Y ahora encontramos la importancia de que Dios da de cómo se debía establecer de alguna manera un tipo de juicio para esas personas que cometían ese tipo de delito, cómo se debía de lidiar con ellos. Y ahí encontramos cómo la justicia de Dios, hermanos, implica castigo, pero en el castigo Dios no deja de ser misericordioso, respetando los derechos humanos de las personas. ¿Usted ha escuchado hablar de los derechos humanos, hermanos? Y son organizaciones que velan por que las personas se les respeten sus derechos. Todos tenemos derecho a la vida, por ejemplo. Una persona cuando es un delincuente va a la cárcel y, por ejemplo, pierde su ciudadanía, puede perder su ciudadanía de este país, por ejemplo, o de cualquier país. Usted, por ejemplo, encontrará que hay el derecho a la guerra. Si dos naciones van a la guerra y agarran prisioneros, el hecho que estén en guerra y los tomen como rehenes no significa que los puedan matar, porque el derecho internacional los protege, porque no son animales, son, ¿qué, hermanos? Personas. O sea, yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted ve a un violador que violó a alguien y mató a alguien y le quitó la cabeza? ¿Qué haríamos nosotros? Pues lo mismo diríamos nosotros, ¿verdad? Mátenlo, quémenlo y échenle gasolina. Pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Y aquí vemos el carácter de ese Dios en el que nosotros creemos. El versículo 29 dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Es decir, que el derecho o las leyes de Dios tienen como propósito ordenar la vida de los seres humanos. Nosotros somos personas que creemos que Dios nos quiere controlar o prohibir cosas. Esa es la idea que la gente tiene y dice: yo no quiero ir a la iglesia porque me van a prohibir ciertas cosas. O yo no me hago evangélico porque me van a prohibir esto. Pero en realidad lo que las personas están diciendo es: yo no quiero que vivir bajo reglas. Pero aunque la gente no quiera, todos vivimos bajo reglas morales. En este país hay una discusión entre los conservadores y los liberales. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Y supuestamente los conservadores son los republicanos, los liberales son ¿quién, hermanos? Los demócratas. Y todo el dilema es: bueno, los liberales quieren las fronteras abiertas para que vengan todos los inmigrantes de todos lugares, y vienen los liberales y dicen: no, nosotros queremos emigración pero que sea ordenada porque van a entrar delincuentes de todos lugares. Los liberales dicen: no, nosotros queremos que todos sean iguales y por eso le vamos a dar igual tratamiento a las personas que se quieran casar sin importar el sexo. Pueden dos hombres casarse, dos mujeres casarse. Los conservadores dicen: no, el derecho al matrimonio es solamente para un hombre y
una mujer. Los liberales dicen, no, la mujer tiene derecho de elegir lo que quiera hacer con su cuerpo. Y si su mujer quiere, la mujer quiere sacarse a un baby porque salió embarazada y ya no lo quiere, se lo puede sacar. Los conservadores dicen, no, el derecho a la mujer no le da el derecho de matar a una criatura. Por eso nosotros estamos en contra de ¿qué, hermanos? Del aborto. Entonces todo el dilema es que el hombre no quiere ser regulado. Pero Dios ha dejado las leyes para ordenar la vida de las personas. Y nosotros somos personas que nos cuesta vivir de manera ordenada. Vemos a un policía y dice, viene un chota, ¿verdad? Y lo empezamos a criticar. Solo andan molestando a la gente. No, ellos andan haciendo ¿qué, hermanos? Su trabajo, andan evitando que corramos más del límite de velocidad. Porque ¿qué pasaría si fuéramos en la calle y no hubiera un límite de velocidad? ¿Qué cree que pasaría? ¿Qué cree que pasaría si no hubiera un semáforo que le dice pare? Fuera un caos. Entonces Dios ha dejado las leyes para ordenar la vida de los seres humanos. Porque si Dios no dejara su palabra para ordenar nuestra vida, el sistema en el que nosotros vivimos sería todo un desorden, hermanos. Y es por eso que a veces a nosotros nos cuesta entender cómo es Dios. Pero si nosotros entendemos, escúcheme bien, cómo funciona Dios, cómo es Dios, nos daremos cuenta que el propósito de las leyes es ordenar la vida del ser, ¿qué, hermano? Humano. Eso es lo que Dios quiere, ordenar la vida del ser humano. Pero los seres humanos somos personas que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y al final terminamos haciendo lo que otros dicen. Aunque la gente dice yo soy libre y hago lo que quiero, nuestra libertad siempre está condicionada a las órdenes de otro, hermano. Los ricos hacen leyes para ellos ser ricos y nosotros siempre ser, ¿qué, hermanos? Pobres. Así es la vida, aunque uno no quiera. Pero detrás de todo el propósito está que los seres humanos vivamos ordenadamente. Entonces Dios pone el ejemplo y dice, el versículo 30, cualquiera que diere muerte, lo primero, no puede una persona quitarle la vida a otra, porque la otra persona ha sido creada a la imagen y a la semejanza de ¿qué, hermanos? De Dios. No puede alguien hacer eso. No puede quitársele la vida a alguien porque es un ser humano, y el ser humano está reflejando, escúcheme bien, la imagen de Dios. Entonces dice, bueno, en el caso que alguien mate a alguien, la ley decía que esa persona tenía que, ¿qué, hermanos? Que morir, porque el que mata a hierro debía de ¿qué? De morir. Pero dice Dios, pero voy a ordenar las cosas. Porque lo que va a pasar es que alguien va a decir, bueno, es que mire, yo lo maté a él porque él mató a fulano, o mató a mi hijo, mató a mi pariente, entonces yo vine como vengador a matarlo. Entonces Dios dice, no va a ser así. Cuando alguien mate a alguien y se le va a juzgar para que esa persona que mató a alguien tenga pena capital o pena de muerte, tendrá, como dice ahí, que haber testigo. Y dice aún más, mas un solo testigo no hará fe contra una persona. ¿Para qué, hermanos? Para que muera. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muere. Entonces Dios lo que está diciendo es, bueno, él mató y hay un testigo. Entonces dice Dios, no es suficiente un testigo, tienen que haber más de ¿qué, hermanos? Más de 2 testigos. ¿Por qué? Porque entonces se iba a hacer como un tipo de injusticia, ¿verdad? Donde alguien mataba y decía, no, yo lo vi. Pero ¿sabe por qué Dios hace eso? Porque los seres humanos somos corruptos. Los seres humanos somos mentirosos por naturaleza. Los seres humanos, hermanos, somos capaces de vender a la mamá y comprar a la abuelita y todo para salir nosotros con
con nuestro derecho o ganar nosotros. Los seres humanos somos corruptos. Y es por eso usted que ve ejemplo de personas que roban, matan y salen libres. ¿Por qué? Porque tienen dinero, compran testigos falsos. Y al comprar testigos falsos, entonces la ley les favorece. Pero la intención de Dios es que el juicio se haga respetando aún el derecho del que ha matado, de manera que que se le pueda comprobar su culpabilidad, pero con testigos. Usted ha escuchado esa ley que dice que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre que lo contrario. Es decir, todos, aunque se nos acusen, ¿verdad? Tenemos que ir a un tribunal y tiene que haber un juicio y tiene que haber testigos. Aún al Chapo Guzmán, ¿verdad? Le están respetando su debido ¿qué? Proceso. ¿Ha visto todo cómo va? Con testigos. Y lo acusan de esto y lo otro. Y pudiéramos decir, no, si ese ya hizo eso, que lo maten de un solo. Pero no se puede hacer porque la justicia respeta los derechos de las personas, pero eso es porque es Dios quien ha creado, que hermanos, la justicia. Ahora, la Biblia, hermanos, nos habla y nos pone ejemplos de cuán corrupto es el ser humano. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 21, y nos habla de Acab y de Jezabel. Acab era un rey de Israel y Jezabel era su esposa. La palabra de Dios dice que Nabot de Jezreel tenía un campo cerca de las propiedades de este rey. Cuando Acab se dio cuenta que Nabot tenía esta propiedad cerca de él, le ofreció dinero y le dijo, mira, dame esa tierra y yo te voy a dar otra tierra para que tú la cultives, y si no quieres tierra, entonces te la voy a pagar en efectivo, te la voy a comprar. Cuando Nabot escuchó eso, le dijo, no podré yo vender la heredad de mis padres, porque recuérdense que la tierra era propiedad de ellos, heredada de qué, hermanos, de sus padres. Entonces era como un tesoro, y decía, no te puedo vender yo, esta es la heredad que mi papá me dejó y no te la puedo dar, no te la puedo dar. Cuando Acab se dio cuenta de eso, se sintió muy triste y dijo, oh, yo quiero la heredad. Se deprimió tanto que dice la Biblia que se le quitó el hambre, se le quitó el ánimo de vivir y se puso triste. Cuando su mujer lo vio triste, Jezabel, que era una mujer mala y perversa, le dijo, Acab, ¿por qué estás triste tú? Alégrate, come. Yo te voy a ayudar y te voy a demostrar que tú eres el rey, y como tú eres el rey, tú puedes tener esa propiedad. Entonces dice la Biblia que su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y la Biblia dice que entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. La primera falsedad que hizo esta mujer. Escribió una carta como que le estaba escribiendo su esposo, pero quien estaba escribiendo era ¿quién, hermanos? Era ella. Ella se hizo pasar por el rey y dice que la selló con su anillo, porque las cartas tenían validez cuando las escribía el rey y le ponían el sello real. Y dice la Biblia que las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Entonces, como Nabot tenía la tierra y habían ahí ancianos también y habían gobernadores, envió esa carta para decirles que esa carta la mandaba el rey. Pero note usted lo que hizo esta mujer perversa. Y dice que las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Imagínense, todo montado, comprando testigos. ¿Todo por qué? Por agarrar un pedazo de terreno. Y la palabra de Dios dice: y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ellas había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y después de enviarlo a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto, entonces vino Acab y tomó la propiedad de Nabot. Entonces, cuando Dios dice: no, miren, a alguien que mata tienen que haber más testigos, es porque sabe Dios que los seres humanos somos corruptos y mentirosos. ¿Nunca lo han acusado a usted de algo, hermanos? Y de repente dice: y aquí están los testigos. Y los testigos dicen: sí, es cierto. Y uno dice: wow, se le cae la casa a uno encima. Porque la gente es mentirosa. O mejor dicho, somos falsos nosotros. Nosotros somos capaces de comprar voluntades, somos capaces de comprar, hermanos, cualquier cosa. Porque así somos. Corruptos, falsos. La naturaleza humana siempre nos hace eso. Y esta mujer, hermanas, miren lo que hizo. Hacerse pasar por el rey, pedirle a los ancianos hasta que ayunaran. Hasta Dios metió en eso, porque a veces así somos nosotros. Por Diosito, dicen unos, ¿no? Por mi santa madre que murió en paz, dice, que Dios me la tenga en gloria. Se lo juro por mi Cristo bendito, dicen unos. Y fíjense que jurar no es malo. El problema es jurar porque nosotros somos, ¿qué? Mentirosos. El problema es jurar cuando mentimos. Y la gente mete a Dios, hermanos, hasta para justificar el pecado, hermanos. Y eso es grave. Quizás el hijo le dice al padre o a la madre: ¿fuiste a la escuela? Y él le dice: sí, hoy fui a la escuela, se lo prometo, mamá. Y a lo mejor no fue. Quizás el adúltero le dice a la esposa que se fue a trabajar y no se fue a trabajar, sino que se fue a ver con su amante. Y quizás le dice al niño que llevó, y el niño anda conmigo, y le dice: si tu papá te pregunta algo, le dice que estuvimos donde la comadre todo el día. Porque así somos. Mentimos. Y esta mujer, hermanos, era tan mala que se hizo pasar por el rey. Entonces Dios, como sabe cómo somos, se asegura de que aún al que están acusando y que es culpable, se le respete el debido, ¿qué, hermanos? Proceso, porque Dios es un Dios justo. ¿Qué les parece? O sea, Dios no es un Dios hecho por los hombres. Nuestro Dios no es un hecho, no es Buda, hermano. Nuestro Dios es un Dios sabio, un Dios de orden, que ha dejado leyes, procedimientos para que las personas se den cuenta que nuestro Dios habla, nuestro Dios piensa, nuestro Dios, hermano, ordena las cosas. Cuando todo está en caos y en desorden, Él viene a poner orden y establecer la verdad para que los seres humanos vivamos en paz y en quietud, de acuerdo a sus preceptos. Pero no solamente, hermanos, a Nabot le pasó así, también a Jesús. Veamos lo que dice la Biblia en Marcos 14, del 57 al 65. Marcos. El 57 del capítulo 14, lo tienen Marcos 14. Dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no, ¿qué, hermanos? Concordaban, porque acusaban a Jesús, pero aún los testigos, como eran mentirosos. Porque mire usted, cuando son los testigos, siempre cuando van a decir algo contra alguien, se terminan, ¿qué, hermanos? Contradiciendo, porque la verdad siempre se conoce.
Entonces dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Claro, él dijo eso, pero no se estaba refiriendo al templo, se estaba refiriendo a qué, hermano, a su cuerpo. Porque así son los falsos testimonios, agarran verdades y las mezclan con mentira, y que el Señor reprenda al padre de toda mentira, que es Satanás, y a la gente mentirosa, y a los falsos testigos, y a los que se prestan para mentir, y a los que se prestan para cubrir el pecado de otro, y a los que se prestan para acusar a los inocentes. Dios, hermanos, está viendo esas injusticias y Él castigará al testigo falso. La Biblia dice más, él, entonces dice el 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. El 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y a Jesús lo estaban acusando injustamente y le decían, háblate, defiéndete. Y la Biblia dice más, él callaba y nada que, hermanos, respondía, porque la verdad puede por sí sola. A veces cuando hay tantos mentirosos acusándolo a uno y tanta gente falsa diciendo mentira, no vale la pena que nos rebajemos para discutir con ellos, porque todas son una bola de mentirosos y de serpientes que tiran mentira. Lo único que queda ahí es confiar en la justicia de Dios y que la verdad salga a luz, porque la verdad puede por sí sola, y que el Dios Todopoderoso se encargue de defender a aquellos que dicen la verdad. Y por eso es que la Biblia dice, mas él callando y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Porque así vendrá Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dijo, yo soy. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces aquí este mentiroso sumo sacerdote quería anular la ley, porque la ley dice que se necesitan testigos para mandar a matar a qué, hermano, a alguien. Habéis oído la blasfemia, dice, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser testigo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a escupirle el rostro y a darle puñetazos y a decir, profetiza. Los alguaciles le daban de bofetadas. A Jesús lo mataron porque se levantaron falsos testigos contra él. Porque así es la corrupción de los seres humanos. Entonces Dios, cuando da la ley sobre qué se hace con un homicida, dice, bueno, es muy probable que sea homicida, pero hay que tener testigos. ¿Usted se ha dado cuenta de alguna persona que está en la cárcel injustamente, hermanos? ¿Cuánta gente no ha ido a la cárcel que lo acusaron de un crimen y no lo cometió él, y agarraron a otro, como quien dice, otro pagó el precio, y lastimosamente meten a la cárcel a uno que fue inocente, pero ya pasó mucho tiempo? Las injusticias están al orden del día. A ver si algún diácono va a revisar ahí, hermanitos. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios es un Dios de qué, hermanos, de justicia, y que aún para los delincuentes, aún para una persona mala, aún para una persona que ha cometido un homicidio hay derechos. Quizás para nosotros, que yo le pregunto a usted que si usted se da cuenta que alguien ha matado a alguien, o le pregunto, ¿se acuerda de Hitler, hermanos? Y uno dijera, hermanos, si Hitler mató a muchos, deberíamos de matarlo ya también. Pero Dios es un Dios de misericordia aún con los malos, hermanos. Todo el propósito de estas leyes es que los hijos de Dios vivan como hijos de qué, hermanos, de Dios. Es lamentable que en países donde supuestamente el evangelio ha aumentado, los índices de homicidios son grandes, hermanos.
Países como Brasil, hay un gran avivamiento del evangelio. ¿Cuántos sabían eso? O sea, el presidente dicen que es evangélico. Pero mire cuánta es la delincuencia y cuántos mueren. Países como El Salvador, Honduras, el evangelio ha crecido tanto, pero ¿cómo está la delincuencia? El homicidio. Se supone que donde está la palabra de Dios tiene que haber, ¿qué, hermanos? Cambio. Entonces, si Dios ha dejado eso, es para que los hijos de Dios vivamos en orden. Porque si nosotros no vivimos en orden, la justicia de Dios no tendrá por inocente al culpable. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Quiero decirle algo a usted esta tarde. Si usted es un pecador, hay alguien que murió por usted. Su nombre se llama Jesús. Y la gente dice, ¿cómo va a creer que mi colocho, si es tan bueno Dios, me va a mandar a mí al infierno? Si yo no soy tan malo, hermano. Yo no le hago daño a nadie. Lo único es que, dice la gente, ¿cómo va a creer? El infierno no existe. ¿Cómo va a creer que Dios es malo si Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios también es fuego que consumidor, y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios manda a los hombres a cuenta para que cada uno de nosotros le demos cuenta por las cosas que hacemos. Pero si nosotros somos mentirosos, somos testigos falsos, los hijos le mienten a los padres, la esposa le miente a su esposo, el esposo le miente a su esposa, los servidores le mienten al pastor, el pastor le miente a los hermanos, y aquí todos somos una bola de falsos y de mentirosos. Entonces el Dios Todopoderoso nos castigará a todos, porque Dios es un Dios de justicia, y cuando alguien hace algo malo necesita pagar las consecuencias de lo que hace. Y si usted es una persona pecadora y no se ha arrepentido, Dios no le va a perdonar sus pecados si usted no se arrepiente. Dios, por muy bueno que sea, dice la Biblia que hay un lago de fuego que arde con azufre para Satanás y sus demonios, y para que todo aquel que hace mentira también vaya a ese lugar. Y Dios no va a ser injusto de mandar a un montón de gente al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al infierno si nosotros seguimos en el pecado, hermanos. Y entonces por eso dice la gente, y yo no entiendo por qué Dios es así, porque a uno va a llevar al cielo, porque por nuestros pecados. Porque no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, porque no respetamos la palabra de Dios, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Pero Dios ha dejado su palabra para que vivamos derechamente, ordenadamente. Y toda aquella persona que no viva ordenadamente, entonces Dios, dice la Biblia, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado ¿a dónde, hermanos? Al fuego. Si usted es hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Pórtese como hijo de Dios. Porque aunque es hijo de Dios y haga cosas que no son como que fuera hijo de Dios, Dios le puede perdonar, pero usted va a ser responsable de las acciones que usted hace. Si usted echa a perder su matrimonio, si usted echa a perder sus hijos, eso no se puede reparar. Y las acciones que nosotros realmente cometemos tienen consecuencias para toda la vida. Por eso este es el momento de darse cuenta que la justicia de Dios no implica que lo va a tener a usted por inocente y a mí. Si Dios nos perdona nuestros pecados, no significa que las consecuencias de nuestros pecados no van a estar ahí. La mayoría de problemas que nosotros tenemos no es responsabilidad de Dios.
La mayoría de problemas que nosotros tenemos son las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de las cosas que hicimos mal, las consecuencias, por no decir, de nuestro pecado. Así que usted, antes de pecar, piénsela bien, porque no solamente es lo que usted va a hacer ahorita, sino el daño que va a traer a su familia, a su propia vida, a su economía y sobre todas las cosas, a la relación que tiene con Dios. Así que si andaba pensando en matar a alguien, ya no lo mate. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, verdad? Que la ley de Moisés dijo que el homicida era que aquel que, ¿qué, hermanos? Mataba. Pero Jesús dijo, pero todo aquel que ya le dijo fato a su hermano, que aborreció a su hermano, es también reo de juicio. Es decir, que no es necesario matar a alguien. Con el hecho que usted desprecia a alguien, usted ya se hace equivalente a un, ¿qué, hermanos? A un homicida. Porque lo que hace que una persona mate a otra persona es el odio. Y si usted tiene odio para con alguna persona, es igual que ser un homicida. Y algunos de nosotros nunca hemos sido homicidas, quizás porque no se nos ha presentado la oportunidad. Pero quizás ya pecamos en nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces Dios nos dice, arrepiéntete, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Cierre sus ojos. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y aún no ha tomado la decisión de pedirle perdón por sus pecados, quiero decirle que Dios un día lo va a juzgar. Y al juzgarlo, usted tendrá que darle cuenta al Señor por sus acciones. Es muy probable que las cosas que usted ha hecho, Dios, escúcheme bien, pudiera borrar las consecuencias. Pero es muy probable que no. Esa es la verdad. La paga del pecado es la muerte. Pero si usted se arrepiente, hay una gran posibilidad que Dios le ayude con todo, con sus pecados y con las consecuencias. Quizás usted vive mal porque le ha dado la espalda a Dios, ha destruido su familia, sus hijos. Sus hijos quizás no la aman por todo lo que usted le ha hecho pasar. No es que sus hijos no la quisieron amar, es que usted con sus decisiones los dañó. Pero usted puede empezar una vida nueva al entregarse a Jesús. Quizás a usted le han acusado falsamente, falsos testigos. Y quizás usted es inocente. Bueno, hay gente mala, mentirosa, claro que sí. Pero Dios puede ser su refugio. Yo quisiera decirle a usted que está acá, que Dios es un Dios de justicia. Y si usted piensa que ha hecho cosas muy malas y que Dios no le perdonará, quiero decirle que Dios tiene compasión hasta del homicida. Y también puede tener compasión de usted esta tarde. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.